qué admiramos a quien grita, pero ignoramos a quien piensa? ¿Cómo fue que confundimos ruido con sabiduría y fama con valor? Y lo más inquietante, ¿será que todavía sabemos qué es verdad? Nietzsche advirtió que las convicciones son enemigas de la verdad más peligrosas que las mentiras. Y hoy, nuestras certezas se venden en envolturas coloridas, se repiten en videos cortos, se aplauden en masa, pero rara vez se cuestionan. Estamos sumergidos en una era donde el brillo opaca el contenido y el ruido se disfraza de razón, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que las personas se reunían en la ágora para escuchar, no para hablar, donde el silencio no era un vacío incómodo, sino una invitación a la reflexión. Sócrates caminaba entre esos hombres y mujeres, lanzando preguntas como quien arroja piedras en un lago tranquilo, y veía las ondas expandirse dentro de las almas. Él no quería seguidores, quería pensadores. No buscaba respuestas fáciles, deseaba inquietudes verdaderas. Hoy, ¿dónde estaría Sócrates? ¿Sería ignorado entre trends y bailes virales? ¿Sería denunciado por ofender sensibilidades? ¿Sería expulsado, cancelado, silenciado? Tal vez. Pero antes de todo, nos preguntaría, con una mirada firme y serena, ¿estás viviendo o solo repitiendo? En este video vamos a revisitar esa mirada, esa voz que resuena a través de los siglos. Un viaje no hacia el pasado, sino hacia dentro de nosotros, porque quizá la cura para este mundo ensordecido esté justo donde menos buscamos, en el silencio incómodo de nuestra propia ignorancia. Y te invito a no huir de eso. Quédate conmigo hasta el final, no porque yo tenga respuestas, sino porque, juntos, podemos empezar a hacer las preguntas correctas. Cierra los ojos por un instante. Imagina estar en una plaza antigua, el viento pasando entre columnas de mármol, el sonido distante de pasos sobre la piedra. En el centro, un hombre de barba desordenada, pies descalzos, ojos penetrantes, no habla fuerte, pregunta. Y con cada pregunta desarma un ego más, desmonta otra certeza. Sócrates, el incómodo, el hereje de la ignorancia. Ahora, abre los ojos. Estamos en 2025. Las plazas se volvieron pantallas, los filósofos, memes, y la sabiduría, una distracción. Vivimos en un mundo donde quien grita más fuerte se queda con la audiencia, donde el carisma vale más que el contenido, y donde las opiniones valen más que los argumentos. Tú también lo sientes, ¿verdad? Es como si estuviéramos viendo una obra de teatro donde los papeles fueron invertidos, y el bufón tomó el trono. Pero, a diferencia del bufón clásico que sabía reírse de sí mismo, el nuevo rey es aplaudido por su arrogancia, no por su lucidez. ¿Sabes cómo llamaría Sócrates a esto? Idolatría a la ignorancia. Pero no esa ignorancia cruda, sincera, que admite no sé, no. Lo que adoramos hoy es la ignorancia disfrazada de certeza. Es la opinión mal formada que se presenta como verdad absoluta. Es el espectáculo de la convicción vacía. Sócrates temería menos a los ignorantes y más a aquellos que creen saberlo todo porque ellos no preguntan, no dudan, solo repiten. ¿Alguna vez intentaste conversar profundamente con alguien y sentiste que estabas hablando con un espejo empañado? Esa sensación de que la escucha murió y el diálogo se volvió una actuación. Estamos rodeados de expertos en todo, que no leen nada, de jueces de la moral que nunca se han juzgado a sí mismos, de gurús de vida, que no soportan un minuto de silencio con sus propios pensamientos. Esto no es casualidad, es un proyecto. La sociedad moderna nos enseñó a temer al vacío y por eso a llenarlo con cualquier cosa, con imágenes, likes, frases prefabricadas, influencers que se vuelven virales porque se convierten en caricaturas de sí mismos. Y detrás de cada interacción hay una renuncia silenciosa a la profundidad. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud. ¿Pero quién la está corrompiendo hoy? ¿El filósofo que nos invita a pensar? ¿O el algoritmo que nos condiciona a reaccionar? El idiota de la antigua Grecia no era un tonto. Era el ciudadano que rechazaba la vida pública, que ignoraba el debate, que huía de la responsabilidad de pensar en colectivo hoy. Irónicamente, el idiota moderno está en todas partes, no por alejarse de la sociedad, sino por absorberla entera sin filtro, sin crítica, sin digestión. No se trata de elitismo, no se trata de creer que pocos tienen derecho al saber, todo lo contrario. Sócrates creía que todos podían llegar a la verdad si estaban dispuestos a caminar hacia ella, y caminar exige esfuerzo, exige aceptar que puedes estar equivocado, que puedes aprender, que no eres el centro del universo. Pero ¿quién quiere eso hoy? Nos entrenan para tener la razón.
para ganar debates, para no mostrar duda, ni vacilación, ni vulnerabilidad. ¿El resultado? Una civilización que admira a quien tiene respuestas listas, aunque estén completamente equivocadas. Esta es la era de los idiotas, y es terrible decirlo en voz alta, pero quizás sea necesario. Tal vez para volver a la sabiduría primero tengamos que enfrentar el abismo de la estupidez que elegimos adorar. ¿Sabes qué es lo que más duele? Que en el fondo lo sabemos. Intuimos esta decadencia, pero es demasiado cómoda, demasiado adictiva, demasiado popular, y el silencio necesario para despertar da miedo. Pero aún hay tiempo, aún hay grietas, aún estás tú, aquí, leyendo, escuchando, cuestionando, y eso ya es un comienzo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de que hoy todo es urgente? Los titulares gritan, las notificaciones palpitan, las opiniones salen disparadas como ráfagas. Pero, ¿y la sabiduría? ¿Dónde se escondió? Sócrates decía que el comienzo de la sabiduría es admitir la propia ignorancia. Pero en un mundo donde todos se creen expertos en todo, esa admisión suena casi como un pecado. La sabiduría fue desplazada poco a poco hacia un rincón oscuro, donde nadie más la visita, y en su lugar pusimos la actuación. Cambiamos reflexión por reacción, cambiamos lectura por resumen, cambiamos el no sé por lo vi en TikTok. Y eso tiene un costo profundo, porque cuando la sabiduría muere, no es solo el conocimiento lo que desaparece, es la escucha, es la empatía. Es la conexión con algo que trasciende nuestra prisa. Platón, discípulo de Sócrates, nos advirtió que, sin la educación del alma, la democracia degenera en tiranía de la mayoría. Y mira lo que vivimos. Las opiniones se vuelven ley moral. Los likes se convierten en tribunales. La verdad se fragmenta entre burbujas. Y lo que queda es la guerra de las certezas. ¿Pero qué es la sabiduría al final? No es saber mucho, es saber bien. Es saber lo suficiente para reconocer los propios límites, es ver más allá de la hora y tener el valor de hacer silencio, y es justamente eso lo que nos falta, valor para el silencio. Vivimos en la era del ruido. La sabiduría exige pausa, contemplación, profundidad, y nada de eso es sexy, clicable o viral, por eso desaparece. No por falta de valor, sino por falta de escenario. La sabiduría no sabe bailar en videos de 15 segundos, no grita, susurra, y para escucharla, necesitas querer escuchar. Recuerdo una noche en la que me senté solo a la orilla de una playa, después de días inmerso en redes sociales, en urgencias, en opiniones ajenas. El mar estaba tranquilo, el viento era frío, y por primera vez en mucho tiempo pensé, de verdad, sin responder, sin publicar, sin intentar convencer a nadie, solo pensé, y me di cuenta de algo simple y devastador. Estaba perdiendo la capacidad de escucharme a mí mismo. Eso es lo que representa el fin de la sabiduría, la pérdida de conexión con el alma propia, la sustitución de la voz interior por el griterío externo, la incapacidad de sostener el propio silencio. Sócrates moriría nuevamente hoy, pero no por desafiar a los dioses, sino por proponer una pausa, por sugerir que quizá, solo quizá, deberíamos pensar antes de hablar. Sería acusado de ser innecesariamente profundo, poco dinámico, de bajo engagement. ¿Y sabes lo más cruel? Que tal vez la mayoría estaría de acuerdo. Vivimos tan inmersos en la ilusión de la velocidad que olvidamos que ciertas verdades solo florecen en el tiempo lento. Por eso la sabiduría se fue, no soporta la prisa. Y nosotros nos volvimos demasiado apresurados para merecerla, pero ella aún está ahí, esperando, como una vela en un cuarto oscuro, frágil,
pero firme, lista para encenderse de nuevo. Solo hace falta una decisión, la de escuchar. Tal vez porque su muerte no fue ruidosa, no hubo velorio ni duelo. Simplemente se fue apagando poco a poco, sofocado por notificaciones, playlists infinitas y conversaciones vacías. Murió cuando empezamos a ver como extraño que alguien estuviera callado. Murió cuando comenzamos a escuchar audios en velocidad 2x1. Murió en el instante exacto en que el vacío incómodo pasó a ser llenado con cualquier cosa. Pero el silencio, ese antiguo maestro del alma, nunca fue ausencia. Era el suelo fértil donde la conciencia echaba raíces. En el silencio, las ideas se formaban, las emociones se organizaban y el espíritu encontraba descanso. Ahí habitaba la lucidez, esa claridad que no se compra, no se enseña, sino que se encuentra cuando todas las voces externas finalmente se callan. Hoy ya no soportamos eso. Estamos adictos al ruido. Vivimos en una especie de hipervigilancia mental, donde cada segundo necesita ser llenado. La soledad se volvió un error. El aburrimiento, un enemigo. La introspección, una anomalía. ¿Pero por qué nos afecta tanto? Porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos y el enfrentamiento con lo que realmente somos duele. Sin distracciones, sin filtros, sin máscaras. Solo el yo crudo, desnudo, imperfecto. Y es más fácil huir de eso. Mucho más fácil. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero ¿quién todavía tiene el valor de despertar? Soñar con las imágenes fabricadas por Internet es mucho más cómodo. Encarar la sombra que nos habita exige una fuerza que casi nadie está dispuesto a cultivar. Y aquí está la paradoja. Mientras más huimos del silencio, más sordos nos volvemos para nosotros mismos. Y en esa sordera interior perdemos algo esencial, la autolucidez, la capacidad de percibir con claridad quiénes somos, qué queremos, por qué sufrimos, en qué estamos fallando. Nos volvemos criaturas ruidosas, pero desconectadas, informadas, pero confundidas, libres, pero perdidas. Sócrates, si estuviera vivo hoy, no nos llamaría ignorantes, nos llamaría distraídos, y eso es todavía más peligroso, porque la distracción es silenciosa, agradable, anestésica, no te hiere de inmediato, pero te adormece poco a poco, hasta que un día despiertas, si despiertas, y te das cuenta de que tu vida se vivió en modo automático, sin presencia, sin profundidad, sin escucha. El silencio es el lugar donde nacen las preguntas más importantes. Y una sociedad que elimina el silencio, elimina también la duda. Y cuando no hay duda, no hay pensamiento, solo repetición. El mundo moderno, al matar el silencio, no mató solo una pausa, mató la oportunidad de reencontrarnos. Mató el espejo más honesto que podríamos tener. Y con eso, mató el alma de una civilización. Pero quizá, en el fondo, el silencio no está muerto. Tal vez solo esté esperando, por ti, por mí, por todos aquellos que, aun rodeados de ruido, siguen anhelando algo más profundo. Y cuando esa sed sea más fuerte que el vicio del ruido, regresará, porque el silencio, incluso cuando es olvidado, nunca grita, solo espera. Pensar se ha convertido en un acto de valentía. En un mundo donde todos gritan, quien reflexiona parece extraño. En un tiempo donde se espera una opinión inmediata sobre todo, quien dice, aún lo estoy pensando, suena fuera de lugar. Y paradójicamente, es ese desplazamiento lo que nos salva. Pensar, de verdad, es salir del rebaño, es rechazar la primera respuesta, es desconfiar incluso de nuestras propias convicciones, pero hacerlo cansa, es solitario, es lento, y por eso pocos siguen ese camino. Al final, es mucho más fácil repetir lo que está de moda, compartir lo que provoca reacciones, aplaudir a quien dice lo que queremos escuchar, pero ese conforto tiene un precio. La pérdida de la autonomía mental. Sócrates lo sabía. Él no era un rebelde por estética, era un insurgente de la conciencia, y su mayor osadía no fue enfrentar al sistema, fue pensar por sí mismo, fue negarse a aceptar el mundo tal como se lo presentaban, y por eso fue silenciado. Hoy, no estamos obligados a tomar cicuta, pero nos intoxicamos con distracciones, superficialidades y con el miedo de parecer diferentes, cancelamientos, burlas, exclusiones sociales. Ese es el nuevo veneno, y se sirve acompañado de aplausos. Aún así, pensar es posible, aún así resistir es necesario, y resistir no significa gritar más fuerte, significa silenciar por dentro, significa desconfiar de la propia rabia, observar la propia prisa, rechazar la simplificación de los dilemas humanos.
Es más fácil odiar que comprender, más fácil reaccionar que reflexionar, y más fácil seguir que cuestionar. Pero cada vez que cuestionas, escapas, aunque sea por un instante, de la máquina que nos transforma en copias. Resistir, hoy, es elegir la complejidad. Es entender que la verdad rara vez cabe en 280 caracteres, que la justicia no se alcanza con memes, que el otro, por más absurdo que parezca, tiene una historia detrás de sus ideas, y que quizá, solo quizá, nosotros también estemos equivocados. Pensar es aceptar la duda como compañera, es saber que el camino hacia la verdad no es una línea recta, sino un laberinto. Es caminar por ese laberinto con humildad, entendiendo que el saber no es un trofeo, sino un ejercicio continuo de escucha. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena ser vivida, y quizá esa sea la frase más revolucionaria de nuestro tiempo, porque vivimos demasiado hacia afuera. Producimos, mostramos, opinamos, pero rara vez examinamos, rara vez pausamos, rara vez nos preguntamos ¿por qué? Pensar, por lo tanto, es más que un hábito, es un llamado a recuperar nuestra integridad frente a nosotros mismos, porque solo quien piensa profundamente puede vivir con autenticidad. Lo demás es solo actuación. Y aquí está la verdad más liberadora. No necesitas permiso para pensar, no necesitas aplausos, no necesitas audiencia. Pensar es un acto solitario, pero también es el primer paso hacia una revolución invisible, una revolución que empieza dentro, y que, como toda revolución verdadera, es silenciosa, pero irreversible. Atravesamos juntos un territorio denso, incómodo, a veces sombrío. Hablamos de la muerte del silencio, de la idolatría a la ignorancia, de la sustitución de la sabiduría por ruido y del acto de pensar como resistencia. Pero ahora, al final, surge la pregunta inevitable. ¿Y ahora? Sócrates no nos dejó un mapa, nos dejó un espejo, y frente a él, cada uno de nosotros necesita decidir: ¿sigo repitiendo o empiezo a reflexionar? ¿Sigo a la multitud o me escucho a mí mismo? ¿Cambio el ruido por presencia, el impulso por conciencia? Porque al final, la verdadera tragedia no es que el mundo esté caótico, es que estemos tan anestesiados que ya no notamos cuánto nos transformó. Pero aquí está la chispa. Aún hay tiempo, aún hay espacio para volver, para callar, para preguntarte, no como un intelectual distante, sino como un ser humano que se niega a vivir en automático. ¿En qué me estoy convirtiendo? La era de los idiotas no tiene por qué ser el final de la historia. Puede ser el punto de giro, el momento en que algunos, quizá pocos, deciden despertar, y al despertar se vuelven faros en medio de la niebla, no para guiar a otros, sino para recordar que es posible ver. Si llegaste hasta aquí, es porque en algún lugar dentro de ti hay una inquietud que resiste, una chispa de duda, de lucidez, de sed por algo más profundo. No la abandones, aliméntala, cuestiona, guarda silencio y sobre todo, piensa. Porque al final, como Sócrates nos enseñó, la única sabiduría verdadera es saber que aún no sabemos. Y es justamente ahí, en ese vacío, donde todo puede empezar de nuevo. Si estás aquí, en el último suspiro de este video, debes saber, no cualquiera llega hasta este punto. Es extraño agradecer por silencio, pero eso es exactamente lo que siento ahora. Un silencio cómplice entre nosotros, un espacio seguro donde las ideas pudieron respirar, sin prisa, sin espectáculo. Solo yo, tú y el eco de las preguntas de Sócrates atravesando siglos. Recuerdo una noche en la que desperté a las 3 de la mañana, como si algo me hubiera jalado del sueño. Era una incomodidad sin nombre, una inquietud que no quería callarse. Me levanté, caminé por la casa oscura, me senté en el piso de la sala, y ahí, sin querer, empecé a escribir. No un texto, no un guión, una confesión. Me di cuenta de que estaba cansado de vivir en el ruido, cansado de tantas opiniones y tan poca escucha, de hablar para ser oído y no para ser comprendido, y me pregunté, ¿será que alguien más siente lo mismo? Este video nació de esa madrugada, de ese cansancio, de esa sed por algo más verdadero, y saber que tú estás aquí, ahora, escuchándome, quizá pensando, me hace creer que todavía hay espacio para conversaciones así, espacios de lucidez en medio del griterío. Así que gracias por haberte quedado, por haber escuchado, por haber pensado junto conmigo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia,
filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si sentiste que algo de esto te tocó, compártelo, no para dar visibilidad al canal, sino porque quizá alguien en silencio también esté esperando este tipo de conversación. Mándaselo a esa persona, a esa que sabes que lo va a entender sin que tengas que explicar nada. ¿Ya? Suscríbete ahí, dale like, comenta, pero hazlo como quien deja una huella en la arena, solo para que yo sepa que pasaste por aquí, sin presión, solo presencia. Y si todavía tienes sed de pensamiento, mira los videos que están ahí en la pantalla. Uno de ellos puede tener una pregunta que ni siquiera sabías que necesitabas escuchar, pero cuidado, una de ellas puede quitarte el sueño, y quizá eso sea exactamente lo que necesitas. Gracias, y hasta la próxima vigilia del alma.